Ahí estaba, la voz de mi viejo, repitiendo una y otra vez mi nombre, como un mantra desgastado. Esa misma letanía me perseguiría a lo largo de los años, como una maldición. Mi padre, un hombre riguroso hasta la médula, llevaba la severidad a extremos insospechados. Desde que tengo memoria, la consigna era clara: ser un buen hijo, un estudiante ejemplar y un deportista destacado. Pero, ¿dónde quedaba espacio para mis propios sueños? A medida que los años transcurrían frente a mis ojos, la sensación de que mi viejo simplemente no me quería iba tomando forma. Exigía más de lo que estaba dispuesto a dar y sus muestras de cariño eran escasas e inexistentes. De niño, esta realidad me sumía en una especie de depresión. Cuando llegó la adolescencia, comencé a forjar nuevos intereses, explorando la fotografía, el cine y la música. Esta última se convirtió en mi refugio, dedicándole horas interminables a ella en un intento desesperado por encontrar el alivio a mis pesares. A medida que mis pasiones crecían, la brecha entre mi padre y yo se ensanchaba. Pero antes de continuar, permítame presentarle a mis padres. Mi viejo emergió en un lecho familiar de pobreza extrema, en un estrato social que tejía sus raíces en la miseria. Su propio padre, un alcohólico empedernido, le regalaba palizas diarias sin motivo aparente, hasta que un día, después de una buena juerga, su hígado dijo basta y lo dejó en el abismo de la muerte. En la adolescencia, mi viejo tuvo que cargar con el peso de su familia despedazada. A pesar de esta cruda realidad, mi padre habla de su progenitor con una mezcla de admiración y melancolía. Hurgando en las capas de mi historia familiar, descubrí que antes de mi llegada al mundo, incluso antes de que mis padres se conocieran, él también había tenido sueños y aventuras. Ahora les presento a mi madre. Ella trae consigo una historia peculiar que de alguna manera se enreda en un juego de opuestos abismal con mi padre. Desde el momento en que vino al mundo en tierras tapatías, su madre pagó el precio más alto desembolsando la vida misma para que su hija naciera. En cambio, su viejo, otro de esos alcohólicos pintorescos de pueblo, era un don Juan de cantina. Como era de esperarse, él también se despidió en los brazos inclementes del alcohol. Entonces, ahí estaba mi madre, huérfana y diminuta, comenzando su odisea con rumbo a la Ciudad de México, guiada por varias figuras que se volvieron cruciales en este viaje incierto. La tía Elena, portadora de refinamiento y modales, le inculcó el arte de la educación. Luego, la tía Concha y el tío Domingo, dos fantasmas a los que nunca tuve el placer de conocer. Le grabaron en el alma el valor de la familia. Le sigue la tía Carmen, le enseñó a esforzarse y a darlo todo. Mientras que el tío Salvador, como un faro firme en medio de la tormenta, se convirtió en la figura paterna que ella necesitaba. Con el correr de los años, estos dos inadaptados emprendieron el camino de formar una familia, y el primer capítulo de su historia lleva el nombre de Sandra, mi hermana. Sin embargo, su existencia se desvaneció trágicamente debido a una negligencia médica, y mis padres fueron testigos de cómo la vida de su pequeña hija se deslizaba entre sus dedos. ¿Sí viste la foto de ella? Sí. Sí, pues me llevé fotos de ella. ¿Tú qué te acuerdas de tu hija, ¿Tiene la pa? foto donde está aquí retratada ahí en la calle, en el callejón? Tengo esa foto, una Polaroid que tomó mi mamá. Ajá, sí. ¿Tú qué te acuerdas de esos días? ¿Cómo no? Pues iba a acordar. No, pues ya sé, pero ¿tú qué te acuerdas? Obviamente, pues, a ver, cuéntame de Sandra. No, pues que era pues una, como ustedes, así, una niña que la teníamos en los brazos, jugábamos con ella, la llevábamos, la traíamos, estábamos en el cuarto de allá atrás. Entonces teníamos la casa así completa, no era un cuartito allá atrás, y estaba separado la casa de aquí para allá. No teníamos puercos, la llevábamos, la traíamos, y pues era como una muñequita para nosotros. Hoy ya la llevaba, la sacaba para la calle y todo. Y pues ya, pasó la tragedia y ya pasó todo lo que tenía que pasar. Y pues tú, ¿qué te acuerdas de eso, de la tragedia? Como pues que la llevamos al hospital y sus... Y así, la muerte desplegó su velo sobre esta pequeña familia, poniendo en riesgo su continuidad y sometiéndola a las más duras pruebas de paciencia. Mi madre, ya en edad avanzada para concebir nuevamente, y mi padre, cargando con gran parte del peso de la culpa por la pérdida de mi hermana, se enfrentaron a este oscuro capítulo. Mi llegada a este mundo estuvo marcada por complicaciones,
nuevamente negligencias médicas y las vicisitudes continuas que aportaron matices a esa historia. La llegada de mi hermano un año después. Parecía que por fin el destino finalmente favorecía a esta familia, tras tantas heridas. Sin embargo, mi presencia no pudo reparar el daño causado. Aunque cumplí con el propósito de llenar el vacío dejado por mi hermana, nunca pude satisfacer completamente esa expectativa. Yo no era el primogénito, siempre a la sombra de un suceso que manchó la vida de mis padres y la mía. Mis primeros años fueron muy felices y tranquilos. Con el paso del tiempo, esa figura que alguna vez fue mi padre me envolvió en un torbellino de exigencias implacables, y una de sus mayores demandas era el fútbol. Al principio disfruté ir a los pequeños campos polvorientos de Xochimilco, donde él fungía como entrenador, pero con el tiempo los entrenamientos se volvieron más intensos y las exigencias desmesuradas. Me cuestioné si realmente me gustaba el fútbol. En la adolescencia perdí total interés en el deporte y redirigí mis pasiones hacia las artes, lo cual desconcertó a mi padre. Esta fue una piedra fundamental en la separación definitiva entre él y yo. Mis nuevos intereses nunca fueron suficientes para él y llegué a cuestionar mi propia valía. Surgió un odio hacia él, un resentimiento que creció con cada desaprobación. Ignoraba mis talentos, respondiendo con desdén. La música no bastaba, la creatividad no era bienvenida. Convencido de su odio, llegué a maldecirlo en varias ocasiones. Con el tiempo, pude volcar mis pasiones artísticas en la fotografía, construyendo una carrera sólida y desarrollando una sensibilidad para las artes. Y así pasaron los años, y el distanciamiento con mi progenitor era más evidente, y nos veíamos cada vez menos. Las interacciones en el mismo espacio eran incómodas y las cenas familiares se volvieron silenciosas. Tiempo después, viví un suceso desafortunado pero revelador. Mientras andaba en bicicleta por la ciudad, un automovilista fue el causante de esta desgracia, lanzándome en el aire y cayendo. En esos instantes, un recuerdo del pasado se manifestó vividamente. Era la voz de mi padre en un entrenamiento de fútbol, pregonando la siguiente letanía: cuando te caigas, rueda. Inicialmente solo era una voz, luego el recuerdo se materializó con sorprendente claridad. Era yo de niño, corriendo en un entrenamiento, y mi padre insistiendo que rodara. Al caer en la bicicleta, como por instinto, la memoria muscular se activó y realicé dicha acrobacia y no sufrí daño alguno. Este instante desencadenó no solo la activación de mis músculos, sino también una cascada de reflexiones. Reí momentos con mi padre, recordando todas las veces que estábamos en desacuerdo, pero también comprendí su enseñanza invaluable: resistir y luchar. Me di cuenta de que, aunque él quisiera que yo abandonara ciertos sueños o no estaba de acuerdo con ellos, él intentaba fortalecer mi espíritu y lo vi así hasta ahora. Conecté con su dolor, comprendiendo que no éramos tan diferentes. Ambos teníamos almas afligidas. Reconocí mi dureza con él y hacia mí mismo. Todas sus exigencias no eran para molestarme, sino para protegerme. Entendí que la vida está llena de tristezas y alegrías, y su lucha diaria al sobrellevar la pérdida de mi hermana demostraba eso. Después de casi 40 años me doy cuenta de que no tuve un mal padre, a pesar de cargar con ese juicio durante tantos años. Aún con todas esas capas de enojo, siempre estuvo ahí alguien que me cuidara y que no dudara en dar la vida por su familia. Un ser que llevó consigo muchas heridas, como todos nosotros, y que, como cualquier otro, tiene miedo de mostrarse vulnerable ante el mundo para evitar ser lastimado una vez más. Durante muchos años le pedí con fervor estas cintas, pero él me las negaba, avergonzado. Ahora, al mirarlas y reflexionar, veo más allá de mis reclamos y burlas hacia él, pensando que fue un mal padre. Contemplo sus sacrificios y enseñanzas indirectas, y me pregunto qué sería de mí sin él. Al final, lo único que me queda decirle es: gracias, papá. Ya.